Opinión no tan rápida de Dragon Ball Z, la batalla de Freezer contra el padre de Goku. Bueno, esto, a diferencia de todas las demás películas de Dragon Ball Z, de estas típicas en las que aparece un villano y Goku y los demás tienen que derrotarlo, esto no es tanto una película, sino que es más una especie de capítulo especial, un OVA. Y bueno, este OVA es no solo una precuela de Dragon Ball Z, sino que incluso una precuela de Dragon Ball, el Dragon Ball original. Y es que este OVA, tal y como dice su nombre, cuenta la historia de la batalla de Freezer contra el padre de Goku, Bardock. Bueno, el concepto de la historia es que Bardock, en la época en la que los Saiyajins se encargaban de conquistar planetas y todo para Freezer, en una de esas misiones Bardock, una vez que él y su equipo creen que asesinaron y masacraron a todos los habitantes del planeta Kanasa, resulta que un habitante del planeta Kanasa seguía vivo y ataca a Bardock. Le da un golpe acá en la nuca a Bardock. Y bueno, los demás integrantes del equipo de Bardock asesinan a este chabón, al canasiano este. Pero este canasiano, antes de morir, le dice a Bardock que le dejó un regalo. Como forma de venganza contra ellos por haber asesinado a su especie, le dejó de regalo a Bardock una serie de visiones que le van a mostrar el apocalíptico y terrible destino que le espera al planeta Vegeta. Porque claro, estos seres, estos canasianos, tienen la habilidad de poder ver el futuro y poder transmitir esta habilidad de ver el futuro a los demás. Entonces le dejó esta serie de visiones a Bardock para que Bardock se atormente a sí mismo con esas visiones que se van a hacer realidad de la destrucción del planeta Vegeta. Bueno, matan al canasiano este y a la mierda todo, pero claro, Bardock empieza a atormentarse por estas visiones porque resulta que el que parece ser el responsable de lo que será la destrucción del planeta Vegeta es Freezer, su emperador, la persona para la que todos los Saiyajins en el planeta Vegeta trabajan, ¿no? Su aliado. Entonces Bardock va a tener que decidir si hacerle caso a estas visiones o no hacer nada, si seguir ignorando lo que vio, porque estas visiones lo van a atormentar durante todo un rato. Entonces, ha de ser reales estas visiones. Esto debe pasar. Bueno, Bardock va a tener que ver si hacerle caso o no y ver cómo solucionar esto, cómo evitar que Freezer destruya el planeta Vegeta. Bueno, sin spoilers, diría que es una película que... Bueno, película. Es un capítulo especial, por así decirlo, que... como que es canónico, pero no. O sea, tiene elementos que se supone que forman parte del canon, ¿no? Como Bardock, la destrucción del planeta Vegeta, obviamente todo. Pero tiene otros elementos que con el tiempo se desmintieron la película y de hecho se agregaron otros elementos a esta historia, esta parte de la historia de Dragon Ball Z que es el pasado del papá de Goku, de Bardock. Y bueno, eso es muy interesante. La película, por ejemplo, muestra a Bardock con un equipo Saiyajin, ¿no? Con un equipo de Saiyajines, ¿no? Que son sus amigos y tal, Toma, todos esos. Y bueno, estos personajes como que tranquilamente podrían ser canónicos o no, porque bueno, no se sabe realmente. Pero la película, por ejemplo, no muestra a un personaje muy importante en la historia, que es la mamá de Goku, la esposa de Bardock, Jin. Y bueno, creo que esto es algo que en ese momento, cuando se hizo este capítulo, no se tenía planeado, entonces por eso como que no se agregó a este personaje. Pero bueno, creo que es uno de los añadidos posteriores que se hicieron en el canon, tanto en el manga como en la serie, bueno, en la película de Dragon Ball Super Broly. Creo que es el añadido más interesante que se le puede hacer a esta parte de la historia, que es Jin, la mamá de Goku, porque, joder, es un personaje muy importante también, y le da como mucha más humanidad y trasfondo a Bardock, entonces, como que es una lástima que este capítulo no tenga este elemento, no tenga Jin, porque hubiese sido muy interesante, la verdad. También, este capítulo presenta a Bardock de una manera bastante distinta. Bueno, no tan distinta, pero relativamente distinta a lo que terminó siendo Bardock en el canon de la serie. Ya que en el canon se supone que Bardock era un tipo guerrero, con valor, con orgullo, pero era bastante amoroso, era alguien que se preocupaba muchísimo por su familia, por su esposa y tal. Y de hecho como que, bueno, él cuando se enfrenta a Freezer va a enfrentarse con su grupo, tal, todo, ¿no? Con varios Saiyajins. En esta película se ve a un Bardock mucho más orgulloso, un Bardock mucho más guerrero, mucho más frío, por así decirlo, más egoísta, que piensa mucho más en sí mismo
Y claro, como que no se enorgullece mucho del bajo nivel de poder que tiene Goku en la película, que obviamente Goku en esta película es un bebé, pero realmente es interesante porque en la propia película nota un desarrollo en Bardock, la verdad. Se nota bastante un desarrollo en él y como que pese a ser un Bardock distinto al canónico, de hecho mucha gente los considera dos personajes distintos, dos versiones muy distintas del mismo personaje. A mí me gustan mucho ambos, realmente no sabría decir cuál me gusta más. Pero es un personaje que aún así es muy interesante. Aún así, se supone que esta historia no es así, tal cual. Y ya se muestra esta historia en Dragon Ball Super Broly. Los 10 primeros minutos de esa película realmente explican lo que se supone que es el canon de esta parte de la historia, ¿no? Ya no solo con Bardock, sino también con el Rey Vegeta, con Paragas, con Broly, todo eso. Entonces, técnicamente esta película no es canónica, pero como que puede verse como una especie de forma alterna porque tampoco muchas cosas de las que introduce rompen muchísimo con la consistencia de la serie ni con la coherencia. Pero bueno, para ser muy estrictos, realmente se supone que este capítulo no es canónico y lo que realmente pasó es lo que se muestra en Dragon Ball Super Broly. Pero bueno, aún así este capítulo, por sí solo, tratando de verlo en ese contexto en el que no se tenía muy bien pensado todo en cuanto a ese momento de los Saiyajins, en cuanto a ese momento de Bardock, creo que es un capítulo que funciona bastante bien. Creo que es un capítulo que está bastante bien contado, bastante bien hilado. Es un concepto súper interesante ver qué onda todo eso de la vida pasada de los Saiyajins, cómo funcionaba su planeta, cómo funcionaban sus guerreros. Ver a Bardock, verlo tan curiosamente parecido a Goku. Y eso es genial, la verdad. Creo que es un capítulo muy genial. Siempre digo película, pero bueno, es un capítulo. Pero es un capítulo muy genial y que yo creo que vale mucho la pena ver, porque si bien se supone que ahora la realidad de Sota respecto a esta historia de Dragon Ball tampoco es tan distinta, la verdad, a lo que terminó siendo, así que yo creo que vale mucho la pena y que si no lo vieron realmente lo recomiendo mucho porque se supone que esto es como el verdadero comienzo de Dragon Ball. Dragon Ball lo comienza, o sea, la historia de Dragon Ball técnicamente comienza en el Dragon Ball original, pero realmente pasó mucho más antes que eso. Y mucho de lo que pasó antes que eso está en este capítulo, aunque no sea canónico, estrictamente hablando, ¿no? Así que lo recomiendo muchísimo. Entrando con spoilers, y bueno, realmente no hay mucho que decir porque es un capítulo, entonces como que no hay muchísima historia, no hay muchísima cosa, y yendo a las cosas malas de este capítulo, justamente eso, el hecho de que, bueno, no hay mucha historia, es una película que se centra más en la acción. No se muestra mucho del planeta del Saiyajin, ¿no? Del planeta Vegeta, no se muestra mucho de las conquistas tampoco, no se muestra mucho de cómo funcionan los guerreros Saiyajin, cómo funcionaba su trato realmente con Freezer. Se muestra mucho por arriba y no hay una historia de grandísimo desarrollo. La historia se centra mucho más que nada en Bardock, en su batalla con Freezer, en sus visiones y en el futuro. Y eso es bastante. Pero bueno, digamos que los personajes secundarios tampoco están muy bien desarrollados. Ponerle que Toma, ¿no? El amigo de este Bardock, que me cae súper bien. Pero bueno, no se muestra mucha relación de él con ellos tampoco, mucha relación de él con el planeta Vegeta ni nada. No se muestra una re historia. Pero bueno, creo que no hace falta, aún así la historia funciona bastante bien. También otra cosa mala es que realmente me hubiese gustado que mostraran mucho más todo esto. O sea, creo que todo esto no alcanzaba para un capítulo. Creo que era algo para una especie de mini arco, aunque sea de relleno en el anime. Pero creo que hubiese funcionado así, mejor, como un mini arco de 10 capítulos, aunque sea, y no tanto como una película sola. Porque no se muestra tanto eso, el funcionamiento de los Saiyajin, del planeta Vegeta, de las conquistas, de su trato con Freezer, de su trato con el Rey Vegeta. No se muestra mucho qué hacían otros Saiyajins en ese momento, ¿no? Qué estaba haciendo Vegeta, qué estaba haciendo Nappa, qué estaba haciendo Tarles, aunque no sea canónico. Eso, la verdad es que hubiese estado bueno ver qué hacían otros Saiyajin, qué estaba haciendo el Rey Vegeta. No sé, creo que ese ha sido bastante interesante que mostraran mucho más del planeta Vegeta y de las conquistas y del pasado de Bardock, de cómo era su relación con el grupo, qué planetas se habían conquistado, qué pensaban ellos de Freezer y tal. Creo que hubiese sido muy interesante, pero bueno, lamentablemente no lo mostraron. Pero bueno, creo que aún así la película funciona así con lo que muestra, porque más que nada es lo que dice el título,
la batalla de Freezer contra el padre de Goku. No, el pasado del padre de Goku. Así que bueno, por ese lado creo que está bien. Bueno, cerrando ya con las cosas malas y pasando a las cosas buenas, yo creo que la película, el capítulo, es genial. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho este elemento de coso de que Bardock tenga constantemente estas visiones sobre lo que va a ser el futuro del planeta Vegeta. Creo que eso está bastante genial. Bardock es un personaje excelente, a mí me encanta. Me encanta porque mucha gente dice que es un personaje sin desarrollo, pero realmente tiene un desarrollo. Porque al principio de la película el chabón no se preocupa por casi nada, no le importa tanto realmente lo que pasa. Solo se preocupa por él mismo y a lo mucho por su grupo, pero hasta ahí. Pero ni siquiera se preocupa por su hijo ni nada. Pero una vez que el chabón se entera de lo que le va a pasar al planeta Vegeta, constantemente el chabón ve estas visiones y poco a poco va teniendo un desarrollo y va preocupándose mucho más. Yo al principio no noto que Bardock se preocupe tanto por sus amigos, pero después cuando los ve morir, joder, o sea, se nota que al chabón le afectó muchísimo. Y el hecho de que el chabón esté totalmente dispuesto a vengarlos a ellos, totalmente dispuesto a dar su vida, me pareció genial. El chabón pasa a no preocuparse por casi nada, a preocuparse por sus amigos, a preocuparse por todo el planeta Vegeta. Que eso es algo al principio no parece que sea así, pero resulta que sí, el chabón quiere evitar la destrucción del planeta Vegeta, quiere evitar la muerte de toda su especie. Y parece algo muy básico, pero es un buen desarrollo en el personaje eso, ¿no? De que de un momento a otro el chabón, o sea, poco a poco, que en tan pocos días se entere de esa información tan importante de que el planeta Vegeta puede morir, puede ser destruido, lleva a que el chabón tenga un desarrollo en su persona, lleva a que él quiera que su planeta no sea destruido. Y eso me parece genial y me encanta cómo desarrolla su relación con Goku. Al principio de la película el chabón le chupa un huevo a Goku, pero después pasa a importarle cuando se da cuenta de que Goku puede llegar a tener un futuro en el que tenga batallas y en el que sea él realmente quien pueda llegar a derrotar a Freezer. Al principio Bardock no quiere que esto se cumpla por el hecho de que quiere ser él el que evite ese destino. Porque quiere cambiar el destino de todo su planeta. Quiere hacerlo por él mismo, no quiere que caiga en los hombros de alguien más ese destino. Pero una vez que se da cuenta de que eso no va a ser posible, de que el futuro va a ser así, el chabón se pone feliz al darse cuenta de que su hijo va a enfrentarse a Freezer y posiblemente va a derrotarlo. Eso es fantástico. Y el chabón, una vez que muere, le da unas palabras de apoyo a Goku, le da un aliento a Goku. Le dice a Goku que en sus manos está el hecho de derrotar a aquel que destruyó a su planeta. Está la misión de tomar venganza por su planeta, la misión de tomar venganza por, por los Saiyajin. Por ese lado interno que tiene Goku, que sí, Goku es un terrícola, porque vivió toda su vida en la Tierra, pero también es un Saiyajin, boludo, las cosas como son. El hecho de que Bardock le encargue esa misión a Goku, le dé esas palabras de apoyo de vas a poder lograrlo, vas a poder derrotar a Freezer, vas a poder vengarnos, es épico, amigo, es muy bueno eso, es un detallazo espectacular. No, Bardock es genial, posta, es un personaje increíble. Su relación con otros personajes como Toma me gustó mucho y su relación con el grupo. Y joder, o sea, la película, en cuanto a eventos que pasan, la verdad es que está genial. Todo esto que muestran de Dodori asesinando a los amigos de Bardock es terrible, es épico, está genial. Ver a Bardock peleando contra los soldados de Dodori es un momento increíble con esa música. Dodori haciendo mierda al pobre Bardock también. Y por supuesto la batalla final de Bardock contra todos los soldados de Freezer ahí en el espacio es epiquísimo, de verdad, está genial. O sea, tengo momentos de esa escena grabados en mi memoria, boludo. Como Bardock los va esquivando, va peleando contra ellos, como todos se agrupan contra él. Y el chabón los manda a la mierda aún así, boludo. Y tienen que agarrarlo como entre 100 soldados para que no se acerque más a la nave de Freezer. Es épico. Y esa maldad de Freezer de con un dedo destruir todo el planeta, boludo. Es una locura, boludo. El chabón se carga a un montón de soldados suyos también. No, amigo, es épico. Y ver a Bardock ahí siendo destruido junto al planeta, ¿no? Como se destruye su ropa tal y todo, se le ponen los ojos blancos. Y aún así el chabón sonríe porque sabe que Goku va a vengarlo. O sea, no, amigo, es un peliculón. Es un capitulazo, perdón. Y ya pasando a cosas técnicas como la animación la verdad es que está excelente. O sea, lógicamente estos capítulos especiales y las películas tenían
un mejor presupuesto y un mejor cuidado, entonces como que la animación pues era excelente, no como en la serie que muchos capítulos, aunque parezca que no, algunos capítulos no tenían animación tan buena, boludo. Y la banda sonora es épica, sobre todo el tema de Bardo que es bellísimo. Nah. Así que ya para terminar, porque hacer un capítulo no hay mucho más que decir, pero bueno, para terminar yo creo que es un capítulo genial, me encanta ver esta parte de los Saiyajins. Me encantaría que en algún momento se hiciera un arco más centrado aún en todo esto del pasado de los Saiyajin, ver cómo funcionaba su mundo, cómo funcionaba su trato con Freezer. Creo que se muestra un arco del manga de Dragon Ball Super, el arco de Granola creo es, pero no lo leí, así que no sé. Pero bueno, como que me queda de ver un poco eso del capítulo, que no muestre más, pero lo que muestra me gusta. Lo que muestra de Bardock, las visiones, su batalla contra Freezer y el futuro que le esperaba a Goku. Me encantó. Y Bardock es un personajazo espectacular del que me encantó ver y es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball ever. Así que nada, es un capítulo que es un clásico. De cierta manera, durante un tiempo fue el verdadero comienzo de Dragon Ball. Pese a que hoy en día se sabe que esta historia fue algo distinta a lo que se muestra en la película, en el capítulo. Aún así creo que es genial, vale muchísimo la pena y nada, creo que es un capítulo que siempre está bueno revisitarlo para ver cómo era el pasado de los Saiyajins y cómo era el papá de Goku. Cómo fue esa, no muy completa, pero muy épica pelea, batalla entre Freezer y el padre de Goku, Bardock. Así que, capítulas. Nos vemos.